Conferencia de paz. Entre noviembre de 1943 y julio de 1945 se organizaron 3 conferencias de paz entre los líderes de los aliados. El motivo principal fue planificar la posguerra y establecer estrategias. Conferencia de Teherán, Irán, 1943. La primera conferencia organizada por los aliados y sus líderes, exceptuando a Francia. El líder de Estados Unidos era Roosevelt, el de Unión Soviética era Stalin, el de Inglaterra era Churchill. Stalin plantea la idea de delimitar las fronteras europeas hasta donde llegarán los soldados. Se aceleran los desembarcos en Europa. Hay competencia entre Estados Unidos y Unión Soviética por conquistar Europa. Conferencia de Yalta, Rusia, febrero 1945. Se discute el reparto de Europa pensando en la posguerra y caída nazi. Se discute por primera vez la idea de crear un organismo multilateral que reemplace a la Sociedad de las Naciones. Conferencia de Potsdam, Alemania, 1945. Nueva junta de los líderes aliados. El presidente Roosevelt, recientemente fallecido, es reemplazado por Harry Truman, en representación de Estados Unidos. Se discute nuevamente el reparto de Europa y Alemania, además de la urgencia de vencer prontamente a Japón. El reparto de Europa, Unión Soviética queda claramente beneficiada, ya que recuperó territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. En cuanto a Alemania, quedó sometida a 4 zonas de control, que además fue desmilitarizada. La capital alemana, Berlín, se dividió en 2, la zona oriental y la zona occidental. A cargo de la zona occidental quedó Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y de la oriental quedó a cargo Unión Soviética. En relación a Japón, Stalin urge a Truman para finalizar rápido la guerra. Es por eso que Truman decide lanzar las bombas atómicas sobre Japón, sin consultar a sus aliados. Conferencia de San Francisco y la creación de la ONU. El 25 de abril de 1945, representantes de 51 estados se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, para aprobar la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, sometida a la ratificación de los estados fundantes, entró en funcionamiento el 25 de octubre de 1945, una vez que fue aprobada por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Unión Soviética, y los demás estados fundadores. De la fundación fueron excluidos los estados participantes del eje, o sea, Alemania, Japón e Italia, más España y Portugal. Objetivos generales: el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la defensa de los derechos humanos. Los estados deben solucionar sus problemas mediante el diálogo, la prohibición de emplear la fuerza para resolver los conflictos, la universalidad de la organización para acoger en sus foros a la mayor parte de los países posibles. Organismos especializados: UNESCO, Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura; OMS, Organización Mundial de la Salud; FMI, Fondo Monetario Internacional. Principales programas: UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. A fines de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los genocidios y los crímenes de la lesa humanidad cometidos en ella, se produjo una sensibilización respecto a los derechos de las personas, lo que llevó a la internacionalización de los derechos humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética mantienen hegemonía mundial, liderando los 2 bloques del poder, siendo enemigos. Características: mundo bipolar, división del mundo en bloques políticos y militar, estrategias indirectas de destabilización del contrincante. Estados Unidos y Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente en el ámbito militar. Etapas de la Guerra Fría. Desarrollo del telón de acero, 1945-1948. Contención y beligerancia,
1948-1954. Coexistencia pacífica, 1955-1962. Distensión y crisis, 1962-1973. Detente, 1974-1979. Reinicio de hostilidades, 1979-1985. Cooperación y crisis, 1985-1989. Ámbitos del enfrentamiento global durante la Guerra Fría. La carrera armamentista y atómica. Se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Renovación de la carrera armamentista, la que se limita en 1963 con un sistema anticrisis basada en la comunicación directa de los presidentes mediante el llamado teléfono rojo. Entre los años 1960 y 1982, en los gobiernos de Leonid Brezhnev y Ronald Reagan, se renueva la carrera armamentista. La carrera espacial se inicia en 1957 con el primer satélite humano, el Sputnik 1, enviado por la Unión Soviética. La respuesta norteamericana fue el Vanguard 1. Pistas espaciales de la Unión Soviética. Primer satélite espacial Sputnik 1. Primer ser vivo en el espacio, la perra laica. Primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin. Hitos espaciales de Estados Unidos. Primer satélite de comunicaciones, SCORE. Chimpancé en el espacio. Primer estadounidense en el espacio. Primer alunizaje, Apolo 11. Integrantes: Mauricio Figols, Tomás Pino, Gabriel Reyes. Curso: primero medio A. Fecha: 25 de junio del 2012.